Y yo quiero que recibamos con un muy fuerte aplauso a un coaching profesional, Andrés Parceriza, de Paraguay. Vamos a recibirlo un fuerte aplauso y agradecerle que se tome el tiempo de estar con nosotros. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Bienvenido. Mate cobro, Andrés, ¿va con el aporte? Tranquilo, tranquilo, pa. Hola Ronaldo, hola Jorge, don Jorge, ¿cómo te Buenas va? tardes. Hola Ismael, ¿cómo están? Para mí es Bienvenido. un gusto y esta invitación para mí es un honor realmente. Hoy vamos a hablar... ¿Estás sí, en qué parte de Paraguay estás, Andrés? ¿En Asunción? Estoy en Asunción. Y yo les pido que me digan Andy, que es mi apodo, por cómo se me conoce en Paraguay. Vos me decías Andrés, yo no sé quién es de repente, pero es así. Y estoy en Asunción, Ronaldo. Andy, En Bárbaro, Asunción, genial. sí. hemos visto que trabajan con mucha gente, formando líderes, trabajando con gente que a veces no cree que tiene capacidad de desarrollar un emprendimiento. Inclusive tenías una empresa que se llamaba San Soluciones, después tenías otra empresa que como directivo que llevabas adelante con otros ejecutivos. Me han dicho por ahí que sos muy positivo, que siempre ves el vaso medio lleno, aunque hayan crisis, y que en estos años que te dedicas a tu profesión has podido desarrollar emprendedores que, como te decía al principio, a veces creen que no es posible. Así que estamos todos muy curiosos de escuchar tus recomendaciones y método para nuestros emprendedores. Muchas gracias, Ismael. Antes de nada me voy a presentar. Mi nombre es Andrés Parceriza, tengo 49 años, tengo 3 hijos, el mayor que se llama Guillermo, 23, el siguiente se llama Alejandro, de 21, y el último, Leonardo, de 8 años. Así como vos dijiste, yo vengo del mundo de las empresas, de las corporaciones, como gerente comercial de marketing, y después me lancé al emprendedurismo, ¿verdad? Entonces tuve varias empresas de servicios, empresas de work and travel, de servicios de logística. Ahora tengo un emprendimiento que se llama La Casa de la Patrona, que es constructivo, etcétera, etcétera. Y estoy como miembro Vistas también, dando soporte a todo el grupo Vistas Paraguay como chair. Entonces, desde eso que le estoy contando, nace de una cuestión súper particular que yo les quiero compartir a ustedes, que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Tiene que ver con qué tipo de liderazgo es necesario en este tiempo. O sea, qué tipo de habilidades, qué tipo de requerimientos son importantes en este tiempo de turbulencia. Y en el tiempo de turbulencia tiene una característica súper importante, que lógicamente las planificaciones no llegan a buen puerto así nomás. Las organizaciones pasaron de hacer planes de 3 años a 1 año, revisiones mensuales. El famoso Balance Scorecard se hace de otra forma, las proyecciones de marketing. Entonces, este tiempo nos trae muchísimos aprendizajes, muchísimas enseñanzas, y eso es lo que venimos a compartir. A mi criterio, cómo debería ser nuestro rol de líderes en este maravilloso tiempo de cambios. Entonces, Genial. Te la primera dejamos el cosa, tiempo sí, porque la verdad que estamos todos muy ansiosos de escucharte. la primera cosa que vamos a hacer, es utilizar herramientas para interactuar. Entonces yo les preparé algo súper interesante para ver si podemos interactuar entre todos. Esta dirección que ustedes ven acá, quiero que pongan en su teléfono, menti.com, ¿sí? En su teléfono, por favor. Y vamos a hacernos la pregunta entre todos de realmente, vamos a preguntarnos y vamos a ver cómo podemos interactuar con los demás. Vamos a decir y vamos a hacernos esta pregunta.
en una frase, ¿qué fue lo más importante que cambió en tu vida este 2020? Y en este ejercicio quiero que vean el código que está arriba y carguen el código que está arriba en su teléfono. Menti.com le va a habilitar un espacio y ese espacio es para cargar el código 6833438. Entonces lo que vamos a identificar es qué fue lo más importante que cambió en la vida de cada uno de nosotros en este 2020. Y cuando ustedes les den aceptar, vamos a ver aquí qué sale de este año. Vamos a identificar qué es lo más importante que nos cambió. WhatsApp, Internet, Zoom. 68. Y esta es una herramienta también que nos permite compartir con nuestra gente cuando hagamos los seminarios, entrenamientos. También trajo la pandemia, trajo la tecnología. Zoom es una tecnología sumamente interesante. Vamos a hablar después más tarde cómo Zoom realmente conectó a la gente. Porque hoy vamos a hablar muchísimo de esa palabra que es la conexión. Entonces, a la medida que la gente, no importa en qué lugar esté, va respondiendo, vamos apareciendo. Cambió la familia, el autoconocimiento, cambió el Internet, el uso del Internet, principalmente en lo que es la digitalización. La digitalización es algo que venía hace muchísimo tiempo como una tendencia, pero vino la pandemia y dijo, no, esto se queda. ¿Sí? Y estaba hablando yo ayer en Forever justamente, y con unos distribuidores ahí me decían, gracias a la tecnología nosotros seguimos trabajando y vendimos igual. También cambiaron las prioridades, el life, el autoconocimiento, el desarrollo de nuevas habilidades, el trabajo. Nuevamente el crecimiento, el Internet, las prioridades, el WhatsApp, trabajo internacional. Qué interesante, las oportunidades afuera. Y fíjense cómo van apareciendo una cantidad de lo que otras personas llaman problemas, nosotros vamos a decir que son oportunidades. Pero detrás de las oportunidades hay áreas de crecimiento personal. Y lo que decía Ismael tiene muchísima relación a lo que vamos a hablar hoy. Muchas veces nosotros estamos trabados dentro de ciertas cuestiones que estamos viendo como problemas y de ahí vamos a empezar a cambiar y hoy vamos a aprender cómo cambiar eso y empezar a ver como oportunidades. También tenemos el tema del aislamiento de la familia. También tenemos que entender esto como el tema de la salud. Qué importante la salud. Eso también es otro cambio importante que nos trae esta pandemia. Ok, fíjense que hay una cantidad de aprendizajes desde este punto, ¿verdad? Ahora vamos a volver y vamos a entender varios conceptos súper importantes. Y así como les dije, vamos a empezar a mirar cómo podemos hacer para encontrar en la pandemia oportunidades. Entonces, la primera cosa que vamos a entender en esto es que ningún marinero se forma en aguas calmas. Esa es la gran oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que en este momento la oportunidad es crecer. Entonces, y como es un momento que lo que hace es genera mucha tensión, tenemos que transformar esa tensión que muchos le denominamos el estrés cuando es una tensión negativa, a un estrés controlado que le vamos a llamar tensión creativa. La tensión creativa es cuando estamos enfocados en los resultados. Y acá viene el primer paradigma que vamos a ver, cómo se cambia nuestro entorno, la pandemia, el estado de mi país, nos condiciona a nosotros. Entonces, a partir de ahí,
vamos a empezar a entender que la conexión es la primera palabra que vamos a incorporar como necesaria dentro de este liderazgo. Y para entender este tema de la conexión, vamos a ver algo súper importante. Para que nosotros entendamos la conexión, tenemos que entender el propio funcionamiento del ser humano. Y fíjense algo súper interesante que tiene que ver con la conexión. Nosotros los seres humanos somos seres que, así como el ser humano invirtió muchísimo dinero en llegar a la Luna, invirtió muy poco en entender nuestro propio funcionamiento y nuestro propio valor de las cosas. O sea, el ser humano fue hacia afuera, pero todavía hay muchísimo que no conoce de nuestro potencial. Y esto empieza a cambiar cuando la biología, la ciencia, empieza a hacer descubrimientos maravillosos. La ciencia empieza a estudiar el comportamiento celular. Y el comportamiento celular en las células, sacando las células de diferentes personas y sometiéndolas a distintos tipos de ambientes. Y lo que encuentran los biólogos es algo súper importante. Las células se adaptan al ambiente perfectamente. Y no solamente que se adaptan perfectamente al ambiente, sino que no importa de qué tipo de ADN fue, no importa la historia de esa persona, no importa su creencia. Y de ahí se sale un concepto muy interesante para sumar a todos los que hablaron antes contando sus experiencias, que nosotros los seres humanos tenemos lo que se llama el efecto de la plasticidad. O sea, todos los seres humanos estamos capacitados biológicamente para ser quienes querramos ser, independientemente de nuestro ADN, independientemente de dónde venimos. Y con esto se cambia un viejo paradigma que al menos en Paraguay se escucha muchísimo y se dice así: así yo soy y así yo voy a terminar. La gente no cambia. Así, si mi papá era, o qué sé yo, le gustaba el alcohol, pues yo también, ¿verdad? Sin embargo, lo que se descubre es que nosotros estamos siendo permanentemente una persona en función del observador que estamos siendo, del observado. Con ese paradigma empieza a cambiar la forma de pensar de las personas y empezamos a conectarnos a nuestro potencial. Entonces, a esto tenemos que sumar el hecho de que el cuerpo humano, si nosotros vemos carne, el cuerpo humano en sí es un cuerpo que está regido por una cantidad de órganos y demás, pero principalmente hay una corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica forma un circuito y recorre todos nuestros órganos. O sea que el ser humano es eléctrico por definición. Cuando esa electricidad, por algún punto, ese circuito se corta, entonces nos morimos, ¿verdad? Esa electricidad genera lo que llamamos magnetismo por física. Entonces ese magnetismo vibra a una frecuencia y esa vibración de la frecuencia nos condiciona. Quiere decir, no solamente biológicamente estamos preparados para ser quienes querramos ser, biológicamente, sino también lo que somos y todo el condimento de lo que traemos vibra a una frecuencia que nos condiciona. ¿Y en qué punto nos condiciona? Nos condiciona porque el magnetismo atrae su igual. Entonces es importante que todo lo que hagamos desde nuestro ser, porque al cambiar nosotros empezamos a cambiar nuestro entorno, empezamos a atraer cosas diferentes, empezamos a atraer lo que realmente queremos. Y ahí hay un trabajo muy hermoso y muy lindo, que es empezar a enfocarnos en lo que queremos, no más en lo que no queremos.
empezaba a vibrar en frecuencias altas, no en frecuencias bajas. Entonces podemos decir que es muy simplista decir esto es bueno, esto es malo. Quizás nos convendría cambiar ese concepto y decir, en realidad esta emoción es una emoción que tiene frecuencias bajas. ¿Y cuáles son aquellas emociones que tienen frecuencias bajas? El miedo. Esa es la frecuencia que hoy día está básicamente tomando el mundo, el miedo. Y el miedo tiene una frecuencia que ondula de manera lenta. Por eso cuando uno tiene miedo se queda estático, ¿sí? Entonces vamos a dividir frecuencias. Son frecuencias de ondulación, frecuencias altas, frecuencias de ondulaciones bajas. Es baja cuando tiene que ver con el miedo, el rencor, el odio, el chisme, el buloreí, como se dice en Paraguay. Para los extranjeros el buloreí es ese que hace cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, vibrando en esa frecuencia, ¿qué tipo de resultados vamos a tener? Ahí no hay oportunidades, ¿sí? Entonces la invitación es entender que nosotros somos seres plásticos que tenemos la capacidad de elegir la frecuencia en que vibramos. Las frecuencias altas están relacionadas con el éxito, con el positivismo, con el amor, con la alegría. Y desde ahí entonces podemos hacer que las cosas sucedan mucho más rápido. Ese es nuestro negocio, es vibrar en alto. Entonces, el planteamiento de hoy va a ser cómo encaramos este tipo de liderazgo en este nuevo tiempo. Y en este nuevo tiempo volvemos y decimos, es necesario que los líderes entiendan el concepto de que todos necesitamos estar conectados, ¿sí? Todos necesitamos estar súper conectados. ¿Por qué? Porque es necesario en este tiempo entender de que después de una planificación solo podemos vivir el aquí y el ahora. Ese es el gran regalo de este tiempo, vivir el aquí y el ahora. ¿Y esta conexión con qué tiene relación? Esta conexión tiene relación con nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Aceptar quiénes somos. Es importantísimo que en este tiempo entremos en la frecuencia alta de decir, no importa de dónde venimos, de corazón. Lo que importa es a dónde vamos, quiénes somos. No importa nuestra historia, nuestras dichas, nuestros dolores. Entonces, ¿cómo cambiamos ese observador? A través de identificar qué tipo de cosas todavía yo no acepto de mi pasado y a partir de ahí ponerme en paz, no mentalmente, de corazón, a través del perdón, a través de tener nuevos conocimientos y a partir de ahí empezar a proyectarme desde el corazón. Y vamos a entender un poquitito esto, cómo funciona. El corazón tiene una potencia de 10.000 kilovatios. La mente tiene una potencia de 100 kilovatios. El corazón es el que le debería decir a la mente, que es nuestro gerente, a decir qué es lo que yo quiero que hagas. La mente es nuestro gerente, es un gerenciador. Por eso que es importante que nos conectemos en lo que nosotros sentimos y hacemos. Y en eso tengamos una supercoherencia. Tenemos que aceptar no solamente aquello que nos duele, también tenemos que aceptar nuestro potencial. Porque en muchos casos le tenemos miedo a esa luz, a ese poder que tenemos. Entonces, la propuesta es conectarnos con nosotros mismos, es decirnos un sí rotundo a lo que somos y desde ahí trascender este camino, así como el marinero trasciende un camino o una tempestad desde mi ser, ¿sí? Conectándonos a esa energía.
Una vez que nosotros estemos conectados a nosotros mismos, conectarnos al mayor poder que es el amor. Y este poder es el poder que también le mueve a Forever. Por eso que es una empresa tan poderosa. Y el poder del amor nos salva, empodera. El amor es una energía que, lejos de ser esa energía que vemos en las telenovelas, es una energía creativa, ¿sí? El amor transforma. La energía del amor es en sí mismo una turbina. No requiere un esfuerzo. El amor en sí mismo es una turbina, no requiere esfuerzo. El amor, cuando vivimos desde el amor y hacemos desde el amor, uno no se cansa, uno no trabaja. Y en función a esa energía, empezar a hacer nuestro servicio. Fíjense el orden. El líder de este nuevo tiempo sí o sí tiene que estar conectado con uno mismo. Y a partir de esa conexión con uno mismo, conectarse al amor a través de la conexión que nosotros tenemos y a partir de ahí dar un servicio. Y ese servicio a las personas es aquello cuando nosotros, como decía Ana, qué genial es crecer sirviendo. Entonces, qué importante es estar conectados a esa energía del amor. Pero ¿cómo vamos a estar conectados a la energía del amor si no estamos presentes? Si cuando nosotros estamos con nosotros, nuestra mente nos lleva hacia el futuro. Entonces, acá está el primer desafío que yo les traigo hoy, que es estar presentes. Para estar presentes, tenemos que darle la autoridad a nuestro espíritu sobre nuestra mente. Y entender que la mente es un gerenciador que, si no está bien administrado, es como un caballo loco. El caballo loco le llamamos en Paraguay a aquellos que roban la cartera y corren más rápido que Usain Bolt. Entonces, a la mente tenemos que darle su momento de gloria, pero después tenemos que tomar nosotros el control. Entonces, para poder vivir dentro de ese espacio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo primero que vamos a hacer es centrarnos. Centrarnos significa reconocer la importancia de estar aquí ahora, ¿sí? A partir del aquí y el ahora, yo puedo conectarme con las personas en un servicio como es Forever, con palabras que tienen contenido, no con palabras vacías. Porque en este momento de la humanidad que no tiene precedente en su historia, la conexión es demasiado importante, ¿sí? Entonces, el primer desafío es que todos los días tengamos un momento para nosotros. Y en ese momento podamos hacer un ejercicio de centrado. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de centrado rápido, de 1 minuto y medio. Y yo les voy a pedir a todos que se sienten sin cruzar los brazos y las piernas y cierren los ojos y vamos a aprender a respirar. Solamente un ejercicio para que nosotros podamos estar en el aquí y en ahora. Entonces cerramos los ojos y solamente respiramos por la nariz. Respiramos por la nariz y nos conectamos a nosotros mismos. Solamente nos conectamos enfocando nuestra atención en la respiración. Y vamos a contar del 10 al 1. A la medida que vayamos descendiendo en la cuenta, vamos haciendo una respiración profunda. 10. Y respiramos. 9. Solamente le damos la prioridad a la respiración, a la mente. 7.
abrimos los ojos y solamente estamos aquí ahora. Fíjense que solamente con un ejercicio en donde nosotros podamos hacer este ejercicio, en la medida que vayamos practicando, podemos hacer ya del 10, después del 7, del 5, hasta del 3 al 1, hace que nosotros podamos conectarnos, porque al estar en el servicio tenemos que conectarnos con nuestros asociados, y esto es sumamente importante. Entonces seguimos y decimos que lo principal es que el liderazgo en este nuevo tiempo se basa en la conexión, y no solamente en la conexión, sino en una decisión. Entonces tenemos conectarnos con nosotros mismos y tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Y una de las decisiones más interesantes es de vibrar alto. Y para vibrar alto, tenemos que entender nuevamente que la vibración que prima en el mundo son vibraciones bajas. Y las vibraciones bajas nos estiran si es que nosotros no estamos vibrando alto. Ojo con ese tema, porque muchas veces hacemos un trabajo personal muy interesante, pero después nos subimos al auto, prendemos la radio o vemos la televisión y enseguida nos baja la frecuencia. Y aquí hay decisiones importantes que tomar. ¿Cuáles son esas decisiones importantes que tomar vibrando alto? La primera decisión que vamos a tomar es dejar la victimización y empezar a asumir como protagonistas de mi vida. Si yo soy quien yo puedo ser, yo quiero ser, entonces simplemente dejamos la victimización que resta, divide, deja que las cosas pasen, y lo principal, absorbe. La víctima o bajas vibraciones absorben. ¿Qué quiere decir? Es aquella persona que se conecta a ese medio que no es un medio que vibra en vibraciones altas, sino al contrario en vibraciones bajas, y él comparte, es como un ministro, alguien que le representa esas vibraciones bajas. Por el contrario, tenemos que asumir y decidir diariamente que nuestra razón de ser es sumar, multiplicar, hacer que las cosas ocurran y principalmente irradiar, cambiar, porque esto funciona así. Mentalmente decimos eso, pero en la vida emocionalmente es como un electrocardiograma. Y en ese electrocardiograma tenemos que tomar decisiones rápidas. Cuando nos damos cuenta que estamos víctimas, decimos yo irradio, yo no absorbo. Cuando nosotros vemos que estamos haciendo un comentario negativo, no, yo no resto, yo sumo. Entonces, la única forma que alguien haga eso somos nosotros por nosotros mismos. Entonces seguimos. Si nosotros eliminamos el absorber o elegimos siempre el irradiar, tenemos que entender que eso ocurre en 1 metro cuadrado nuestro. Y vamos a poner después un pequeño video de 7, 8 minutos para entender mejor este concepto. Entonces les pido disculpas y les pido ya toda la paciencia del mundo y que anoten los conceptos interesantes que vamos a escuchar de un argentino que a mí me encantó porque habla así muy sin palabras complicadas, y que vamos a profundizar sobre este tema. Entonces tenemos nosotros que no solamente tenemos que decidir vibrar alto, sino que también vamos a ver que una decisión es nadar contra la corriente. Y esto es súper importante. Es súper importante, y es súper importante este grupo de Forever, porque realmente en grupo se nada mejor contra la corriente. Y no sé, en Paraguay tenemos un pez que es el dorado, ¿verdad? En otros lados están los peces que nadan en contra de la corriente, que son de arroyos y demás, ¿verdad? Y esto es algo fundamental, porque tenemos que tomar una decisión. O somos dorados, o salmones, o somos palometas. Las palometas es donde le lleva la corriente, es ahí donde va. Entonces, como palometas no tenemos oportunidades. Lo que tenemos oportunidades es en entender este concepto, en entrenarnos
y conectarnos a nuestro poder personal. Finalmente nuestro ADN está conectado a esto. Y yo les aseguro que todos los que estamos aquí conectados somos salmones, somos dorados, es nuestro ADN. Entonces, esto consiste en reconocer y consiste también en conectarnos con eso. Fíjense, esta imagen, son salmones que cuando se encuentran con cascadas o lo que sea, saltan. Porque este camino no es un camino fácil. El camino que emprenden los FBO son caminos que requieren este tipo de habilidades, porque cuando le empoderamos a los demás, a esas energías bajas, es esto lo que pasa, nos devoran. ¿Sí? Entonces, cambiamos el empoderamiento a los demás a empezar a reconocer, a entender y a tomar mi poder personal, que es algo que ya tengo. No creyendo que me falta. No, tengo que hacer un curso de coaching para conectarme a mi poder personal. No, biológicamente estamos preparados para ser quienes querramos ser. Pero para eso vamos a ver que es necesario otro tipo de habilidades. Entonces, para esto necesitamos vibrar e irradiar desde nuestro metro cuadrado. ¿Qué es nuestro metro cuadrado? Nuestro metro cuadrado es el espacio de 1 metro de cada lado, donde nosotros somos los únicos que podemos hacer o definir que vibre alto o bajo. No hay otra persona que sea responsable de eso. Y ahora vamos a compartir algo súper interesante que va a desarrollar este concepto, así brevemente, que es un video que a mí me parece muy importante que veamos, que ya les comenté, y que tomen nota, por favor, ¿sí? Se llama Bautista Seguro. Buenas tardes. Wow, qué lindo estar acá. Qué lindo ver tantas caras atentas. Voy a empezar la conferencia haciendo un compromiso con ustedes. La ciencia determinó que somos fuentes de energía y que cada vez que pensamos emitimos una frecuencia electromagnética. Eso se puede medir. También se puede medir la frecuencia electromagnética que genera nuestro corazón, nuestra emoción. Y se comprobó que la emoción tiene una potencia 1000 veces superior al pensamiento. La frecuencia electromagnética que genera un pensamiento se mide y cuando vemos la frecuencia que emite nuestro corazón es 1000 veces superior. Entonces voy a hacer lo que decía siempre mi abuela: nene, habla desde el corazón. Yo me comprometo con ustedes a que voy a hablar desde el corazón. Si abren el corazón seguramente puedan recibir el 1000% de lo que voy a decir. Si que nos quedamos atrapados en la mente, seguramente recibamos solamente una parte. Así que ese es mi compromiso. Para empezar la conferencia voy a hacer una pregunta rápida, sobre todo las filas de adelante para ponernos en contexto. ¿Cómo está la sociedad hoy? Levanten la mano y díganme 3 o 4 respuestas. Rápido. Separada. Estresada. Revolucionada. Confundida, agresiva, enfrentada. Un occidente decadente. Bien. En mis conferencias doy hasta 30, 40 posibilidades de que me den este tipo de respuestas. Ustedes vieron las respuestas que acaban de dar, ¿no? Y después hago otra pregunta. ¿Alguna persona en esta sala es feliz? Que levante la mano, los que son felices. Epa. Los que son alegres, levanten la mano. Hay unas 500, 600 personas acá y prácticamente todos levantaron la mano. Les aseguro que si yo les doy 100 posibilidades de que me digan cómo está la sociedad hoy, ninguno de ustedes me hubiese dicho ni feliz ni alegre. ¿Ustedes qué son? ¿Qué somos? ¿Dónde está la sociedad? Cuando hablamos de sociedad, ¿a qué nos referimos? Porque acá el 100% de la sociedad está feliz y alegre. Y si hubiésemos hablado 100 preguntas más o 100 respuestas más, nos hubiesen dicho en esa línea. Perdida, descreída, enfrentada, desmoralizada. ¿Saben lo que se llama? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama mente orientada a la crisis. Cuando nos preguntan algo, lo primero que decimos es todo lo que falta, todo lo que está mal, todo lo que vemos. Estamos atados a los medios de información donde las respuestas que dan, a veces vamos a los colegios, les llevamos el diario del día a los chicos y les decimos busquen las noticias buenas, las malas y las neutras. El diario del día, ¿no? ¿Cuántas buenas creen que encuentran o cuántas neutras? 1, 2. ¿Ah?
Ahora bien, esto es lo que nos pasa cuando naturalmente hacemos alguna pregunta o un impulso de cómo vemos la sociedad. Y después tenemos otro gran problema que tiene que ver con los deportes que están de moda. Cuando pregunto esto, a veces dicen el fútbol, el básquet, el rugby, bueno, bien. Yo les voy a decir los deportes de moda que están para mí, que están de moda hoy. El primero, deporte nacional, la queja. Nos quejamos de absolutamente todo. ¿Vieron esto? O sea, primero nos quejamos del clima. Che, qué calor que hace, ¿eh? 3 de enero, 3 de la tarde. ¡Wow, qué loco! Qué frío que hace, 7 de julio a las 7 de la mañana. Primero nos quejamos del clima, después nos quejamos del tránsito, después nos quejamos del país, después nos quejamos de mi mujer. Y si no nos quejamos de algo, algo anda mal. Cuando me preguntan a mí, ¿cómo estás? Perfectamente bien, exploto de felicidad. Me dicen, ¿qué te pasó? ¿No te quejas de nada? Entonces nos hemos transformado en una sociedad de quejólogos. Es como un título que tenemos, nos quejamos de todo. Tenemos un segundo deporte nacional que tiene que ver con el reclamo. Esto no puede ser, esto tiene que cambiar, esto es un desastre. ¿Vos viste lo que es esto? Esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar el país, la sociedad, mi mujer, el trabajo. Todo el tiempo estamos reclamando, todo. Entonces nos transformamos en reclamólogos. O sea, quejólogos, reclamólogos y la máxima, opinólogos y todólogos. Opinamos de todo, ¿ustedes se dieron cuenta? ¿Alguna vez escucharon a alguien que le diga, de esto no me siento capacitado de opinar? Opinamos de todo, ya lo pruebo con mis amigos. Tengo un amigo, Fernando, que subo a la camioneta con él y le digo, che, me quedo sin batería en el celular. Ah, ¿sabés por qué te quedás sin batería? Porque el celular... ¿Viste que subió la soja? ¿Sabés por qué subió la soja, no? ¿Te enteraste que el dólar está bajando y bajó? Pues sabemos de todo. Opinamos de economía, de política, de... Y hay algo más preocupante aún. Hemos empezado a tener nuestra mente orientada a la crisis, nos quejamos, reclamamos, y estamos inmersos en la opinión, lo que hace que hayamos caído en una suerte de estancamiento vital. Ustedes vieron que salimos de nuestra casa con el celular cargado al 100% y además nos llevamos un cargador, por las dudas que no tenga mucha carga, pero con nuestra energía low watt. Arrancamos el día con un estancamiento vital, con una suerte de cansancio, que aparte nos hace perder poder. ¿Por qué? Porque si para estar bien necesitamos que todo cambie, que el país ande bien, que el clima sea no sé cuál, porque hace poco estaba en Mendoza y llegué a dar una conferencia y iba con el remis y digo, qué día maravilloso. Y el remisero me dice, sí, pero para mañana está anunciado lluvia. Esto es así, vamos perdiendo poder. Y hay algo que, en esto me quiero centrar, además de estar en esta sociedad y dejar esta sociedad, sobre todo nuestra generación, que hemos dejado a nuestra sociedad en una crisis moral que ni siquiera en la mente más perversa de nuestros abuelos se podían imaginar, enfrentada, resquebrajada. Pero además le estamos haciendo creer a nuestros hijos que no servimos para nada, que somos corruptos, mentirosos, que el modelo de éxito es la fama y el dinero y que no tenemos futuro. No solamente dejamos esto, sino que les hacemos creer esto. ¿Cómo se representa esta frase? Y, ¿viste cómo somos los argentinos? ¿Y qué querés? Estamos en la Argentina. ¿Escuchamos esto o no? Y si fuera a nivel mundial, ¿saben qué? ¿Y nosotros qué podemos hacer? No solamente dejamos esta sociedad como está, sino que además les hacemos creer a las generaciones que vienen que ellos no lo pueden cambiar. Un horror, esto es la profecía autocumplida. Ahora bien, durante mucho tiempo estuve ahí y empecé a entender o a creer que el conocimiento era importante, entonces me formaba, que la habilidad era importante para salir de ese mundo en el que vivía quejándome que era un infierno, que el talento era importante, tenía que tener talento, tenía que tener experiencia, y cada vez me formaba más en esto. Veía que todo eso sumaba, todo sumaba, ¿no? Entonces buscaba más conocimiento, más habilidad, pero un día descubrí algo que es maravilloso, que todas estas cosas suman, pero la actitud multiplica. La actitud multiplica. Y ustedes saben que toda la cantidad por cero da cero. Si vos, la actitud que tenés frente a la vida es cero, sos un tipo cero. Si tenés actitud negativa, sos un tipo negativo. Si tenés actitud pesimista, sos un tipo pesimista. Y si tenés una actitud de merda, sos un tipo de merda. Perdónenme. Entonces empecé a decir, bueno, ¿cómo hago para salir de esta actitud? ¿Cómo hago para salir de esta posición? Y lo primero que vi es que nada cambió, solo cambió mi actitud y todo cambió. Tuve una decisión de cambiar la actitud. ¿Y cuál fue? Salir de ese estado de víctima que tenía de todo lo que me pasaba y empecé a decidir ser protagonista de mi vida. Empecé a decidir que iba a ser
quien buscara los cambios que quería ver. Salí de la postura de víctima, de todo el tiempo estar justificando, criticando, quejándome y empezar a demostrar lo que pasaba como protagonista. Y lo primero que vi es que el protagonista lidera su metro cuadrado. Este metro cuadrado que tengo yo depende de mí. Cada uno de ustedes tiene un metro cuadrado, depende de ustedes, de nadie más que de ustedes y de mí. ¿Y saben qué? Acá en este metro cuadrado vibro en la energía que quiero vibrar. Este metro cuadrado vive en un mundo respetuoso. Por eso ando con una camisa que dice yo respeto. Ok, fíjense qué interesante el concepto de yo lidero mi metro cuadrado. Yo decido a qué frecuencia voy a vibrar en mi metro cuadrado. Y eso es lo más básico después de conectarnos, tomar esa decisión todo el tiempo de decidir cómo yo vibro en mi metro cuadrado. A partir de esa decisión, realmente nosotros podemos absorber o irradiar. Y no solamente eso, podemos decir que si elegimos vibrar desde nuestro metro cuadrado, también podemos enfocarnos a las oportunidades de aprendizaje. Y fíjense que las oportunidades de aprendizaje es el gran regalo que nos trae la pandemia. Y esto que están viendo ustedes es una decisión que pareciera ser, está concatenada. Me conecto, vibro alto, tomo la decisión de nadar en contra de la corriente, me empodero en función a lo que pasa externamente y a partir de ahí aprendo. En una charla de innovación que tuvimos, que participé hace 2 semanas, un conferencista internacional dijo algo que me aterró. Dijo, ¿qué tanto estamos aprendiendo en esta pandemia? Entonces él dijo, a partir de los 40 años, el hombre invierte el 5% de lo que aprendía a los 20. Y ese es nuestro gran desafío del liderazgo. Desapegarnos de lo que conocemos y directamente enfocarnos en el aprendizaje. Y todo esto que estamos hablando, hacerlo desde una actitud de disfrute, disfrutar del camino. Fíjense, la decisión final es que todo esto que hacemos desde el disfrute. Vibramos alto, nadamos contra corriente, irradiamos desde nuestro metro cuadrado, nos enfocamos en las oportunidades de aprendizaje y disfrutamos de nuestro camino. El disfrutar está en el ADN de Forever. Estuvimos viendo con Daniel y es algo impresionante la misión. Yo le decía a Daniel, esta misión es de alta vibración, por donde vos le mires. Entonces, es algo que tiene tanto sentido de fondo que la forma automáticamente ya sale sola, como se diría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros seguimos en esta nueva etapa de liderazgo? Aparte de tomar la decisión de conectarnos, aparte de tomar la decisión de todo lo que fuimos viendo, tenemos que tomar una tercera decisión. Y la tercera decisión tiene que ver con algo que estuvieron hablando justo antes de esta charla, que es el enfoque a lo importante. Entonces tenemos 3 cosas importantes que ver hoy y es un poco lo que yo les traigo, que una herramienta del corazón, desde el amor, desde lo que uno es decir, desde lo que somos, así como una gota que va irradiando lentamente, donde el desafío es una persona a la vez, donde tenemos que estar presentes en esa conversación con esa persona y tenemos que tener la paz interior y tenemos que ser genuinos en este servicio. Desde ahí enfocarnos a lo importante. Y al enfocarnos a lo importante, también entender un concepto súper importante, súper interesante. Puño de acero, guante de seda. Puño de acero con nuestros objetivos, con nuestros hábitos, con las llamadas, con las visitas. Guante de seda con las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, tenemos que ser implacables. Cuando trabajamos con las personas tenemos que tener ese guante de seda para entender la complejidad del ser humano.
Y por último, a mí me gustaría compartir con ustedes algo que a mí me toca mucho esta frase de una persona que para mí es un líder a nivel mundial y un líder que dio mucho al mundo, que se llama Nelson Mandela, que en el año 1994 hizo un discurso y él dijo así: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados, nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no le sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente alguno de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Y yo con esta frase, que para mí es algo tan interesante, que yo lo tengo como de cabecera, yo me quiero despedir de ustedes deseándoles que este pequeño aporte mío nos sirva a todos para ser personas realmente conectadas, decididas y enfocadas. Así que muchas gracias, Ronaldo, Ismael y a don Jorge, que están ahí liderando el seminario. Muchísimas gracias, Andy. Realmente muy buenos conceptos. He tomado muchas notas, muchas cosas que me llamaron la atención y ya estoy viendo cómo las voy a aplicar. La verdad, muy buena presentación. Ismael. Buenísimo, Ronaldo. Andy nos dejó encendidos con esto de que somos una batería mucho más potente que cualquier batería Duracell. Podemos rendir y hacer que las cosas funcionen. Es una gran realidad, Andy. Gracias por tu tiempo. Okay. Esperamos tenerte de nuevo y esperamos que tus recomendaciones, aquí te contamos que hay muchísima gente escribiendo en el chat, agradeciendo, también haciendo preguntas. Obviamente el tiempo apremia, pero bueno, muchísimas gracias, muy valioso tu tiempo. Gracias a todos. Hasta luego, Jorge. Un fuerte aplauso para Andy. Gracias, Andy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Andy.